Muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con este su telediario 1+1. Aquí está nuestro invitado a esta entrevista en primer plano, Eric Dodrejo. Y decidimos invitarlo porque en la semana pasada el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hizo un encuentro interesante con diversos sectores para presentar los avances de un programa que está desarrollando en toda la frontera. La frontera cambia, así es que le llaman. Mi frontera es RD. Exactamente. Sí. Pero el lema fue El que la frontera cambie. Que la frontera cambia. Y muchas gracias por esta invitación, que no es más que una continuidad de tiempo atrás que nos habíamos reunido acá. Claro. Habíamos hablado de la proyección, Sí. de que era necesaria una estrategia, de que era necesario enfocar metas en el territorio y dejar atrás una visión obsoleta de la planificación que existía. Y como tú muy bien lo dices, la semana pasada, presidido por el presidente de la República, se presentaron los resultados de la voz del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que muestran que verdaderamente ha existido en los últimos años un proceso de transformación que ya ha iniciado y que la idea es que esto pueda consolidarse en los próximos años. Ya. ¿Qué es lo que se podría mostrar como cambio significativo en la frontera en el periodo que ustedes están al frente? Mira, yo creo que lo más importante de todo es que hemos pasado de un instrumento que se generaba en el pasado como enlatados que iban a imponerse en la zona fronteriza, a un instrumento donde hay participación de las comunidades. En ese acto estuvieron representaciones de las gobernaciones, congresistas, asociaciones sin fines de lucro, organismos de cooperación internacional, personas del territorio. Y esto nos permite generar una estrategia ajustada a las necesidades y al potencial de ese territorio. Y la primer gran transformación que podemos evidenciar en términos económicos es que la inversión pública ha aumentado. Si vemos la inversión pública realizada entre el 2021 y 2023 y lo comparamos con el 2016-2019, en la zona fronteriza ha aumentado en un 81.8%. ¿De cuánto estamos hablando? Mira, el incremento es de alrededor de unos 4.000 millones de pesos promedio. Por año. Por año. Sin embargo, es importante resaltar que en el 23 registrado ha llegado esa inversión pública hasta 12.000 millones de pesos. Pero para que nos entiendan los amigos que nos ven por la televisión, lo importante es que per cápita del periodo que te comenté, 2016-19 al 2021-23, se ha más que duplicado per cápita esa inversión pública. Ya. Y que además, cuando lo ves con el referente nacional, también se ha duplicado porque en el periodo que te señalaba era aproximadamente un 7% de la inversión pública nacional. Hoy en día es un 12.4%. Esta inversión, Eric, parece que se ha centrado en 3 puntos de la región fronteriza. Pedernales, que se ha llevado la mayor tajada del pastel, y Manzanillo, en la provincia de Montecristi. ¿Es así o no? No, mira. Además de la presa, por supuesto. Bueno, está Monte Grande que se puede exhibir. Sí. También está todo un trabajo alrededor del sistema de mercados fronterizos, donde hay una inversión también adicional. Hay un complemento a la inversión privada que también se resalta en otros puntos de la geografía nacional. Mira, yo creo que lo importante en la zona fronteriza, aunque estoy de acuerdo contigo que hay una gran inversión, tanto en Cabo Rojo, en Pedernales, en el sistema, en Manzanillo, que se desparrama hacia Dajabón, hacia Santiago Rodríguez. Pero lo importante es que no estamos, si nos remembramos a la pirámide de Maslow, estamos en la base, en la zona fronteriza, donde son las necesidades básicas insatisfechas a las que estamos apuntando, donde con pocos recursos se genera un cambio extraordinario. Y te voy a poner un solo ejemplo. Hay un programa con las asociaciones sin fines de lucro, orientado a las 50 comunidades más pobres de la zona fronteriza. Es decir, es un programa y es una estrategia ubicado a reducir la pobreza extrema. Y se ha incrementado entre el 2021 y 2023, o sea, en más de un 180%, porque ha pasado de 70 millones
a 200 millones. Tú dices, ¿por qué son 200 millones? Pero con esos 200 millones se han intervenido 42 operaciones en lo que va de este periodo y lo que resta del año. Y además de eso, se le ha devuelto la esperanza a la gente en términos de que ya tienen energía, o tienen agua, o se les reparan sus viviendas. Y es interesante observar de que un señor que nos comentaba que tenía 72 años sin ver energía eléctrica, porque nunca en su historia, en su comunidad existía, y que sus hijos tuvieron que irse a Santiago a estudiar y a trabajar, y que nunca habían regresado porque no tenían la oportunidad. Es una deuda. En Villiguín, esas personas nos decían, pudimos celebrar nuestra primera Navidad junto con nuestros hijos. O en Las Mercedes, donde José Pedernales iba con 2 latitas, un hombre de 70 años también, 12 kilómetros a buscar agua y a retornar. Entonces, ¿qué te digo? Que aunque hay una inversión focalizada millonaria en puntos, todo esto es parte de la programación. Eso es lo que desencadena hay un déficit, poner la mirada. Hay un déficit en toda la región, no hay duda. Correcto. Y qué bueno que el gobierno mire hacia allá. Yo me he quedado sorprendido porque no se ha aprovechado una riqueza natural importante que tiene la región, como el caso del lago Enriquillo, y esa red de pozas de agua dulce alrededor cerca del lago, que antes Balaguer fue que construyó lo que denominó la Vuelta al Lago. La Vuelta al Lago. Y está prácticamente esa avenida, esa carretera, desde la Descubierta hacia Neiva y de Neiva a Tamayo, no está intervenida. Y en el caso del lago, no hay, a no ser que haya ocurrido en el último mes, no hay ningún tipo de movimiento hacia la zona porque los policías acotados, el mal estado de la calle, el descuido, la ruta que había de botes para ir a la isla Cabrito, todo eso ha sido abandonado. La iluminación también. ¿Qué pasa ahí, Eric? Mira, qué bueno que tú lo señalas y me gusta que señales lo de la Vuelta al Lago, porque ese casualmente es una de las 90 iniciativas de la estrategia. Quiero recordar a los amigos que son 90 iniciativas, ya se han iniciado más de la mitad, pero esto es una deuda histórica, esto no es una deuda de meses, es de décadas. Y lo que tú señalas es clave. Hay un proyecto, ese proyecto incluso está siendo articulado con Olfani Méndez. Olfani Méndez es diputada por Bauruco. Y lo estamos trabajando con todas las alcaldías que tocan de una manera u otra el lago, con el nombre de la Vuelta al Lago. ¿Qué buscamos? Recuperar el atractivo local para que sea una oferta turística. Por eso se está pensando, viendo que hay financiamiento para estas personas, de que hay una rehabilitación de todo el espacio vial y está consignado en los 580 kilómetros de carretera que señala la estrategia. El presidente señaló el pasado jueves la conexión Pedernales, Hoyo de Pelempito, Puerto Escondido, que es lo que va a permitir que los turistas que llegan a Pedernales, ya sea por vía crucero o por otra vía, en poco tiempo puedan cruzar hacia el lago Enriquillo. Porque entendemos que el escenario natural de la zona fronteriza es inigual. No lo tenemos alrededor del país. Es decir, tenemos lagos, tenemos un 68% de área protegida en Pedernales y un 50% en toda la zona fronteriza. Eso hay que aprovecharlo. Y ese escenario, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Capturando, registrando el empresario local, la ama de casa, la que ofrece el dulce, la que ofrece el alojamiento, para que sean ellos los que se beneficien de este desarrollo. Yo no sé si tú sabes que ahí en La Descubierta, en Neiva, en todos sus pueblos cercanos, en Villajaragua, se entrenaron a moradores, gente de ahí, para que sirvieran de guías ecoturísticos. De guías. Entonces ese esfuerzo se perdió, un esfuerzo interesantísimo que ha hecho el Estado. Pero es que la verdad, Alberto, tú que conoces la zona, es que ha habido un abandono, y yo no estoy hablando ni de una administración u otra, es histórico. Ha habido un abandono. Pero lo que pregunto, Eri, es por qué se ha retrasado esa parte del proyecto. Mira,
Porque a mí me parece interesante que nos centremos en Pedernales, pero Pedernales, y lo ha dicho también el propio gobierno, incluyendo al presidente de la República, hablar de Pedernales es pensar en el sur. Sí, correcto. En todo el sur. Toda la región. Y ahora con la presa de Monte Grande, que le faltan todavía la vía de conducción del agua hacia los hogares o hacia la tierra, es un empujón importante. Pero esa vía, la carretera, la posibilidad inclusive de incentivar la construcción de algunos hoteles o habitaciones en esa zona hermosísima, ¿verdad? Mira, no nos hemos olvidado. Lo que sucede es que en función de cubrir las necesidades básicas, el primer elemento, y así fue que inició en Pedernales, es generar empleos. Es decir, el turismo es una pieza clave que ya estamos trabajando en él, pero es que la gente pueda vivir y comer y sostenerse donde está. Por eso ahí en Bauruco, uno de los proyectos es el Centro Agroindustrial Enriquillo Norte, que lo que busca es aprovechar toda la materia prima de Tamayo, de Cabral, del mismo Neiva, de Galván, y todo eso ¿Materia prima como cuáles? Como el plátano, por ejemplo. Para hacer... yo primero, porque tiene dos componentes, y esto se está haciendo con la FAO y con agricultura. Yo fortalezco a los productores. Si es en plátano, es que ellos tengan calidad, eficiencia y que entreguen un producto a tiempo. Sí. Pero el sector privado invierte entonces para empaquetar, para cortar, para generar un nuevo producto. Agregar valor. Agregar valor. Entonces, estamos hablando de varios frentes, porque lo de la carretera también está planteado. Sí, es que la carretera para el plátano. Me está hablando de los productores de plátano. Uno de los temas es, el plátano allá se vende a una quinta parte de lo que cuesta aquí. Correcto. Y parte de esa diferencia tan grande tiene que ver con el transporte. Con el transporte. Entonces, como está la carretera, que además es como si fuera una zona militar, con un policía acostado, una zanja grandísima cada kilómetro. Por eso, dentro del proyecto, hay una partida presupuestaria para los caminos interparcelarios. Sí. Y te voy a dar el ejemplo en términos de los policías acostados, que es una dinámica de todo el país. Sí, sí. ¿Por qué? Porque las ciudades se han mal construido y en lugar de generar circunvalaciones o que la ciudad no toque la vía primaria, están en el centro. Los 72 famosos policías acostados de Santiago a Montecristi se eliminaron. Hay toda una política ahora de que esos policías acostados sean transformados y cambiados por toperoles y señalización. ¿Dónde? En las escuelas y en los hospitales. En la zona donde hay que tener mayor nivel. Entonces, es una política. Lo que sucede es que tantos años de atraso requieren prioridades. Sí. Y las prioridades nos van a traer entonces generar un clima donde entonces, turismo. Bueno, ahora sí llega el turismo acá. Pero no lo estamos dejando tampoco a un lado. Se está trabajando de manera que esos paisajes, no solamente como el lago Enriquillo, como la parte de la Suey que vemos desde acá de Jimaní. También. O como lo que vemos en Bánica y las azufradas. Sí, sí, sí. O como lo que vemos en Río Limpio, que son paisajes que los dominicanos no conocen. Sí, sí, sí. O lo que señalaba el presidente en Hondo Valle, que eso es un Jarabacoa o un Constanza en la zona de frontera. Esos paisajes, y para eso se está habilitando la carretera también, Cercado, Juan Santiago, Hondo Valle. ¿Qué es lo que va a permitir? Que entonces nosotros nos acerquemos más a la zona fronteriza. Y como dice la estrategia, es mi frontera. No es la frontera ni de otra nación, ni de otras personas. Es de los dominicanos y las dominicanas. El presidente anunció en ese acto organizado por el MEPI que se iba a hacer esta carretera que une Pedernales con Duvergé, con Hondo Valle, Puerto Escondido. Con Puerto Escondido. Sí. Puerto Escondido por ahí. Es interesante. Pero hay que, los ciudadanos y las ciudadanas tal vez no saben que de ambos lados no hay nadie. Bueno, sabía que viva. Exacto. Eso solamente para agilizar un paso que divide también en varios tramos a la República Dominicana de Haití. No, en ese paso que atraviesa un área protegida importante. Sí, que es la Sierra de Bauruco. La Sierra de Bauruco. Va a permitir dos cosas. Va a ser un escenario para la conexión de los turistas de un lado al otro y las mercancías las va a poder acercar. Hay otros dos tramos, uno por Cabral, que es más al este, y uno hacia el oeste, que es la RD47, que es la que tú señalas, que hace división entre República Dominicana y Haití, que en su tiempo también tendrán que habilitarse.
pero se ha seleccionado esto por ser el paso estratégico, uno, a que permitirá entonces vincular estos dos temas. Eso. Cuando vino el primer crucero, ¿qué nos decían los de la empresa ITM? Nos decían, a nosotros nos interesaría llevarlo hacia el lago Enriquillo, pero es que el crucero ahí no les va a dar el tiempo para tú hacer toda la vuelta por Barahona y llegar al lago Enriquillo. Y por eso se habilitaron para la llegada del primer crucero los 4 puntos que se hablaron. Oye, te lo plantearon una gente que sabe de turismo. Que sabe es de que el turismo. lago de Enriquillo es una maravilla. No. Esa es la depresión más baja que tiene el Caribe. O sea, estamos hablando de un lago que está por debajo del nivel del mar y rodeado de montañas. Único en el país. Es único y en el Caribe. en el Caribe, no hay otra cosa Eso así. es impresionante. Y no lo estamos aprovechando en nada ahora mismo. Damos seguimiento a esta entrevista en primer plano con Eric Dorrejo, quien es director, dicho sea de paso, de planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Y con él en esta primera parte hemos estado hablando de esta estrategia diseñada e implementada con el acompañamiento de este ministerio en la zona fronteriza denominada Mi Frontera RD. ¿Qué pasos de avance son los que hacen falta? ¿Qué sigue? Mira, lo que se ha colocado es un primer granito de arena. Ese tiempo histórico de retraso demanda muchísimas cosas. Nuestro primer objetivo fue atraer a la gente. Y a la gente en dos sentidos. Y el presidente hacía el llamado al final de su intervención. Número uno, a los empresarios, a que vayan a invertir a la zona fronteriza. Tuvimos una primera experiencia de la ley 2801, que fue prácticamente un fracaso total. Y tenemos una nueva oportunidad con la ley 1221, donde ya el día de hoy hay 54 empresas clasificadas y reclasificadas, y es lo que va a generar el motor para que en una zona que está desprovista de empresas consolidadas pueda generarse entonces un dinamismo económico. Y lo otro que se señalaba, y que señalaba el propio presidente, es de que a quienes nacieron y son originarios de ahí, que puedan retornar. Ahora mismo ese retorno es importante por un tema de que se están generando empleos, de que se están generando oportunidades. Claro, hay una mano de obra que va a dirigirse hacia allá. Y no hay nadie mejor que quienes nacieron ahí para defender, para empoderarse de este beneficio. Por eso, en ese primer ánimo de retornar las oportunidades, de retornar la esperanza a la gente, entonces eso deviene con seguir impulsando los programas que se están impulsando, desde la focalización a los servicios sociales, tratando de eliminar, y es una función, y los datos van a salir próximamente de cómo ya hay una incidencia en la reducción de los indicadores de pobreza en la zona fronteriza, pero al mismo tiempo de hacer todo esto de manera ordenada y planificada, que es algo a lo cual estamos aprendiendo en el país, porque generalmente aquí teníamos o estrategias que son para todo el país, y si no están focalizadas en un territorio, entonces no podemos tener unos beneficios directos. Pero otra cosa es de que sea adecuado a la vocación de ese sistema. Por eso, cuando esas empresas vienen a invertir, si son enfocadas al sector de logística, industria, sabemos que tenemos que enfocarlos hacia Manzanillo y la zona norte. Si son en los temas de ganadería y procesamiento de lácteos, es hacia Santiago Rodríguez. Si es en la agricultura, ¿Se han creado algunas empresas nuevas en los últimos tiempos? Sí, de las que se han adecuado al régimen, hay un porcentaje de empresas que son nuevas, otras son reclasificadas, y lo que se está buscando es que ellas vayan focalizado a esa vocación, porque no hacemos nada con tener una empresa turística fuera de donde no hay la vocación turística, porque los incentivos no le van a llegar. Es muy difícil que se instale también. Es muy difícil. Porque los inversionistas hacen su estudio de factibilidad. Y es algo de lo que ha sucedido en Cabo Rojo, por ejemplo. En Cabo Rojo, que hay una vocación turística, quienes están yendo allá son empresas dedicadas a esto. Pero claro. Pero hacen su prefactibilidad. Claro que hacen sí, su análisis de rentabilidad. El que tiene cuartos no lo invierte así, ¿no? Lo que estamos promoviendo para Bauruco,
Por ejemplo, lo mismo, cuando nos reunimos con el sector empresarial tiene sus números también. La frontera tiene también un tema que aquí lo aplicamos en América Latina para las naciones, que se da en la frontera, que es la denominada fuga de cerebros. La gente que se capacita, la gente más formada, emigra, porque no ha encontrado manera de desarrollarse ahí. Emigran los médicos, excepto los agrónomos. Y cuidado. Y son muy pocos los que desde la frontera estudian agronomía. Eso, ¿cómo contrarrestarlo? Sí, mira, eso es volvemos a la estrategia integral. Y cuando hablamos de integral, es que no corresponde solo al Ministerio de Economía. Claro. Solamente en eso que tú señalas, ahí está involucrado en esta estrategia el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior. Excúsame que te interrumpa, pero te conviene. Esa es una de las fortalezas del trabajo que están haciendo. Es coordinar a las propias instituciones del Estado que pocas veces logran eso. La articulación intersectorial. Articular intersectorial. No solamente que el Estado se articule con la sociedad civil o con el empresariado, tiene que articularse entre sí. Exacto. Entonces tú te encuentras en algunos pueblos que tú tienes un Ministerio de Educación, un Ministerio de Agricultura, el Instituto Agrario, el Banco Agrícola, todo el mundo andando por su lado. Y eso que se llama la Dirección General de Fronteras, era así que se llamaba, ahora es de Desarrollo Fronterizo. Desarrollo Fronterizo. Eso no se coordinaba en realidad con... Sin embargo, ahora eso es parte de ese cambio que se está proponiendo. Y los ayuntamientos, ¿verdad? Y los ayuntamientos, y las asociaciones sin fines de lucro, y el sector empresarial, y la cooperación internacional. Cuando tú ves lo que la cooperación internacional realizaba en la zona fronteriza, era mucho. Ahí había mucho capital, pero desarticulado. La cooperación internacional establece prioridades generales, que te la aplican aquí y en cualquier otra parte del mundo. Y ahora están priorizando el trabajo con organizaciones gubernamentales. Entonces, en la cooperación internacional no es que está ahí, apoya proyectos ahí generalmente, correcto. A través de instituciones. Y si las instituciones son débiles, exactamente, si no tienen claras sus metas, entonces van a girar en función de las metas de los organismos internacionales. Exacto. Y casi siempre eso es lo que hemos visto. Y hay un tema... Ahora, ¿cómo se corrige? No, hay un tema de fondo, y es que antes, cooperación internacional, pongo el ejemplo de cooperación internacional por ahora con todo, invertía en el país. Y en el país, aquellos que podían generar más articulación, ahí se implementaba. No, esta estrategia lo está llevando focalizado a lugares específicos. Pero la estrategia viene desde una data desagregada a comunidades. Sí, ya entiendo. Es decir, nosotros registramos que hasta la fecha en esta administración la cooperación internacional ha contribuido con unos 9,000 millones de pesos en la zona fronteriza específicamente. Es una inversión importante. Esa es una inversión que se incrementó a partir de aquella estrategia de los objetivos del milenio, de priorizar la lucha contra la pobreza. Entonces muchos recursos se fueron hacia la zona. Ahora, ¿cuál fue lo que pasó? ¿Cuál es el error? Que casi nunca lo mencionan, Eric, y me gustaría oír tu opinión. Es que no fue para apoyar lo que había en la zona, sino ONG y el propio Estado, que trabajan en otros lugares, que tenían otras prioridades, se vieron de repente sin fondos. Dijeron, si quieres fondos, se movieron. Vete para allá. Y se fueron. Crearon sucursales locales para apoyar determinados proyectos. Pero resulta que la mitad de los fondos se quedaban en la capital, porque el gasto de transportar gente, de mudarlo allá, eso es enorme. Mira, la labor que está haciendo, y tengo que señalar al Centro de Asociaciones Sin Fines de Lucro, que allá el Ministerio de Economía, donde está Vía Capolanco, es que esa era una práctica. Sin embargo, nosotros de la mano trabajamos nosotros con 30 entidades que están focalizadas no solamente en la zona fronteriza, sino en función de lo que dice la estrategia Mi Frontera RD. Es decir, si tú los dejas libres, ellos van a hacer lo que entiendan. Ahora, si tú estableces unas metas claras, eso va a abonar a la estrategia que tú estás realizando. Y así es que se ha logrado. Es decir, se aumentaron unos fondos, pero no es solamente incrementar fondos. Es que yo te doy primero una data de una realidad, de una necesidad a comunidad.
Pero después yo te digo, para resolver esa necesidad hay una meta que es esta, y esa la vamos a cumplir tú y yo juntos. Y hoy tenemos, y no las voy a mencionar porque son más de 20 instituciones que están trabajando, pero que están de la mano yendo, organizando el tejido social, generando capital social, incrementando las posibilidades de mejores servicios, de que la gente tenga energía, de que la gente tenga agua, de que tenga vivienda. Y lo importante de esa inversión de las asociaciones sin fines de lucro es que no solamente se financian con capital de público, también ellos pueden acceder a otros tipos de capitales. Sí, los mismos organismos internacionales. Que la misma cartera entonces aumenta para beneficiar a la población. Mira, yo creo que la clave de que esta estrategia haya funcionado es que podamos desagregar la realidad al nivel de comunidades. Y eso se expresa en la definición del Ministerio de Economía de territorializar las políticas públicas. Sí. Territorializar no es ponerle un nombre de una comunidad a una estrategia. Es que yo sepa a nivel de un hogar cuál es su problema y cómo ese problema en colectivo puede ser mejorado. Y cómo yo coloco inversión pública, gobierno, asociaciones sin fines de lucro, cooperación internacional, sector privado, enfocado a una meta, en lugar de como sucedía en el pasado, que era que cada quien estaba enfocado en su meta y en lograr su beneficio y en lograr lo que supuestamente era la transformación. Ahora esto es una transformación colectiva. Eric, es obvio que para este año la prioridad es Pedernales, terminar las obras que están en proceso, incluyendo la carretera. La prioridad es Manzanillo, por lo que esto implica, el impacto que podría tener. Y la otra prioridad debería de ser también las obras conexas que se necesitan para aprovechar el embalse de la presa recién inaugurada. De Monte Grande. De Monte Grande. Más allá de eso, ¿qué metas para el año tiene esta dirección, de desarrollo fronterizo? Te voy a dar otras prioridades que se suman a esa. Okay. Lo número uno es completar el fortalecimiento del sistema de mercados fronterizos. Los mercados fronterizos. Porque los mercados fronterizos es desarrollo económico local. Sí. Porque los mercados fronterizos... Es la principal fuente de economía que tiene la gente por ahí. Y mira, la estrategia ha sido, junto con el Ministerio de Defensa, saquemos los mercados del centro de las ciudades y llevémoslo adosado a la verja perimetral. ¿Y hay algún ejemplo de eso? El de Bánica. Y yo quisiera que pero vayamos por allá. No, pero es que tenemos que comenzar en términos de infraestructura con estos mercados que estaban en el centro de la ciudad. Pero otros que sí estaban adosados y se van a permanecer, se está remodelando el de Pedernales, el propio de Pedernales. El de Dajabón está ya en la verja perimetral. Y el de Carrizal también está en la verja perimetral. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que los que están en las ciudades los saquemos allá. Eso es una prioridad. Hablabas de la carretera que se pretende construir, porque es un camino vecinal muy malo. El de Pedernales hacia Puerto Escondido. Ahí opera un mercadito donde va poca gente, pero va de Haití, vienen a comprar. Dominicanos no hay, porque no viven cerca por ahí. Pero me gustaría, Alberto, señalarte otras prioridades, porque en Elías Piña, el avanzar con la construcción de la presa de Joca para irrigar 120,000 tareas es una prioridad, porque es que Elías Piña tiene unos suelos, bueno, se están haciendo los estudios tenemos mucho en eso. Lo que pasa es que originalmente era un dique, pero después se llegó a la conclusión con los técnicos de que necesita ser una presa. Y las otras prioridades son consolidar los proyectos estructurantes. ¿Qué son los proyectos estructurantes? Es un proyecto que materializa la estrategia en cada provincia. En Bauruco tenemos el Centro Agroindustrial Enriquillo Norte. En Jimaní el hub regional que se está haciendo. En Santiago Rodríguez el centro de procesamiento que también se está planteando. En Santiago Rodríguez, porque permitirá entonces ser un elemento central para que la materia prima que se encuentra, es el mismo concepto de Bauruco,